Tengo que hacer un video porque el siguiente tema es, eh, no es difícil, ¿sí? Eh, Hago la introducción. El práctico último, el práctico número 7, aprendimos a calcular masas molares, ¿sí? Las masas molares, nosotros para calcularla necesitábamos una tabla periódica, una calculadora y la fórmula química de esa sustancia, ¿sí? Por ejemplo, yo les puse de ejemplo el agua, entonces conociendo que la fórmula química del agua es H2O, con la tabla periódica agarrábamos la masa atómica del oxígeno, 16, la masa atómica del hidrógeno, 1, sumábamos esas masas atómicas y nos daba 18 gramos. Esa era la masa molar del agua, 18 gramos. Bien, obviamente la cosa no termina ahí, ¿sí? Y eso es lo que trato de introducir ahora. Eh, es uno de los conceptos más por ahí difíciles de explicar en la química. Es difícil. Tiene mucho bla bla, mucha cosa el concepto que estoy tratando de introducir que se llama el concepto de mol. M-O-L, mol, que no es una forma reducida de decir molécula, ¿sí? El mol es una unidad que en química, en física, en ciencia, se utiliza para expresar, es la unidad de la magnitud masa, ¿sí? Es cantidad de masa de una sustancia. O sea, nosotros ya en primer año, explicamos que la masa es una magnitud porque se puede medir. Yo con una balanza, íbamos al laboratorio, van a las balanzas analíticas o la de dos platitos, ¿sí? Nosotros podíamos medir la masa de una sustancia y que la unidad en la que expresábamos esa masa era en general el gramo, el kilogramo, la tonelada, el miligramo, ¿sí? Entonces, si yo digo 500 gramos, yo sé que estoy hablando de masa y la persona que me está escuchando sabe que estoy hablando o refiriéndome a la masa de algo porque le estoy diciendo que la unidad es gramos. Entonces no necesito decir la masa de azúcar es 500 gramos. Con el solo hecho de decir tengo 500 gramos de azúcar, yo sé que estoy hablando de masa, porque la unidad es el gramo. Bien. Para los químicos, para la ciencia, porque lo utiliza la física, la química, la biología, también una unidad muy común, pero muy habitual para expresar masa es el mol. Entonces, digo, bueno, ¿cómo puedo presentar el concepto de mol? Es un poco feo el concepto de mol, pero yo me he dado cuenta con el tiempo de observar a mis alumnos que el concepto de mol, una vez que lo empiezan a practicar, es muy sencillo, es muy pavo, diría. Entonces es difícil esa primera presentación porque hay como mucha palabra y hay como mucho vocabulario muy difícil y que se va enredando mucho. Entonces yo desde hace 2 añitos por ahí que empiezo al revés. Empiezo por presentárselos a través de la práctica. Les doy lo mínimo mínimo para que puedan hacer el cálculo. Y cuando comienzan a familiarizarse con ese concepto de mol, ahí comenzamos a profundizar, a ver de qué queremos hablar cuando hablamos de mol, ¿sí? Entonces, ahora voy a seguir con la misma idea, aún en lo virtual, y lo vamos a hacer así. Entonces,
Un mol de cualquier sustancia es su masa molar. O sea que un mol de cualquier sustancia está relacionado con la suma de las masas atómicas expresadas en gramos. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo 18 gramos de agua, eso es un mol de agua. ¿Se entiende? Un mol de agua, 18 gramos. Son sinónimos. Si yo tengo 36 gramos de agua, voy a tener 2 moles de agua. Si yo tengo 9 gramos de agua en una balanza, yo sí estoy obteniendo la masa, veo que dice 9 gramos de agua, entonces voy a tener 0,5 moles de agua. ¿Vamos hasta ahí? Entonces quiero hacer un cálculo sencillito. Comparto, a ver lo que tengo acá. Bueno, dejar de compartir. Se los hago aparte entonces, para no hacer lío. Entonces, ese es el concepto de mol. Un mol de cualquier sustancia es su masa molar expresado en gramos.